tenerlos aquí en nuestras sesiones. Mi nombre es Luis Feliz Zapata, soy arquitecto y docente de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y voy a estar acompañándolos hoy en este viaje por la arquitectura eclesiástica de hoy. Les agradecemos a todos por llenar la asistencia para esta charla de diálogos de arquitectura y urbanismo para hoy 10 de abril de 2024. Son las 6:37 y vamos a comenzar con nuestra charla del día. Les vamos a compartir nuevamente el link de acceso a la plataforma por si algo pasa. Aquí está en el chat. La dinámica será que nuestra invitada presentará de modo magistral el tema durante 45 minutos para luego en el Padlet, también les voy a poner el link del Padlet, ustedes pueden escribir ahí sus preguntas y al final vamos a poder revisar cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y sus apreciaciones acerca de la charla de nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada de hoy es profesional en el campo de la arquitectura y el diseño de espacios interiores. Es graduada como arquitecta de la Universidad San Buenaventura Medellín en el año 2019 y tiene un especial interés por el conocimiento específico en la arquitectura religiosa que la llevó a participar en el sexto Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea, Arquitecturas para una nueva liturgia. Intervenciones sobre el patrimonio religioso tras el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en la ciudad de Oporto en el año 2019. En el año 2021 cursó una maestría en planificación urbana y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona y durante 8 años se ha desempeñado como asesora de construcciones y reformas litúrgicas de templos en la Arquidiócesis de Medellín. Un momento aquí que tengo que dar acceso. Ya. En este momento se encuentra realizando, entre sus diseños destacados, la construcción del santuario para la beata colombiana María Berenice Duque de la Comunidad Religiosa de la Anunciación, ubicada en el barrio Buenos Aires. Propuesta en donde actualmente reposan las reliquias, además de la adaptación de nuevos conceptos de diseño en espacios sagrados, con la construcción de elementos litúrgicos que reinterpretan los modelos clásicos de la liturgia. Actualmente apoya a la Delegación para la Cultura de la Arquidiócesis en la organización del primer encuentro de artistas plásticos de arte religioso que se llevará a cabo en la UPB en el próximo 25 de abril de 2024 y será un evento importante en el campo artístico. Esta es pues nuestra invitada. Hoy tenemos un tema muy interesante del cual se habla muy poco a nivel académico, de ahí el interés en invitarla hoy a nuestra universidad, a este espacio que nos da la oportunidad de hablar de muchos temas que no están dentro de muchas veces el currículum. Hoy vamos a hablar de la arquitectura eclesiástica de hoy como contenedores de la experiencia de fe. Allí Rosario nos va a contar en la búsqueda de la cohesión y la comunión genuina entre Dios y el hombre de hoy, que se hace imprescindible contar con un espacio. Esto depende desde tiempos paleocristianos, donde a pesar de nuestras limitaciones humanas, se pueda establecer una comunicación estructurada con Dios y traducir esta experiencia personal y comunitaria en conceptos que, llevados a la práctica, son formas, lenguajes y símbolos convertidos en arquitectura. Que la arquitectura eclesiástica le hable al hombre de hoy es el reto de las nuevas ambiciones humanas, porque finalmente la misma historia, las bellas artes, la arquitectura, son elementos que brindan la posibilidad de crear espacios que se ajusten en proporción, función y estética a nuestra realidad. Estas interpretaciones no solo se traducen en construcciones habitables, sino que también se convierten en el hito significativo de creyentes y no creyentes, en sí, de quienes hacemos parte de un colectivo urbano. Damos así la bienvenida entonces a la arquitecta Rosario Vargas. Bienvenida. Bueno, gracias Luis. Muy buenas tardes para todos. Pues muy agradecida por el espacio que el Colegio Mayor de Antioquia pues ofrece a través de diálogos de arquitectura y urbanismo para precisamente tocar un tema que es muy cotidiano para nosotros como transeúntes, pero que a la luz
de la formación académica de pronto nos quedamos cortos para poder interpretar y poder como profesionales arquitectos luego plantear proyectos ligados a la arquitectura religiosa. Rosa, pantalla Entonces, completa, en porfa. este... Hola, Rosa, pantalla completa, porfa. sí, ya me... ya. Ahí ya está listo. No, todavía no. Se está viendo todavía en la miniatura pues con el encabezado en PDF de la presentación. Si se puede ver más grande. Si se puede ver en pantalla completa, mejor, para que quede el registro. Qué raro, ya voy. Ahí. Muy bien, adelante. Listo. Entonces, bueno, como venía diciéndoles, nuestro ámbito académico nos enseña mucho acerca como de otras formas de hacer arquitectura, sobre, no sé, educación, conceptos de arquitectura hospitalaria, conceptos de arquitectura deportiva, pero tal vez la arquitectura eclesiástica se nos ha vuelto un tema que de pronto lo dejamos al ámbito histórico y a su vez, digamos, más teórico porque a lo mejor pensamos que esta arquitectura es del pasado y realmente podría demostrarles a ustedes que es tan vigente hoy a través del trabajo que se ha realizado durante 8 años en la Arquidiócesis de Medellín, la posibilidad, las posibilidades que tienen los arquitectos para poder hacer arquitectura religiosa con conceptos nuevos, entendiendo a su vez los símbolos y el significado que tiene para la profesión religiosa del culto católico, en este caso, el que un profesional tenga conocimientos importantes para poder recrear la arquitectura de manera responsable y que a su vez las comunidades que hacen parte de de cada parroquia, de cada ámbito, puedan sentirse identificados con la estructura y como con el esquema arquitectónico que nosotros como arquitectos proponemos. Entonces, digamos que en partir de esa realidad, me ha llevado mucho como a investigar cuáles son esas formas, esos símbolos o eso que hace que nosotros, o sea, que tengamos la necesidad de seguir impartiendo todo el tema de la arquitectura religiosa, no como un sesgo de profesión de fe, sino como un tema que podamos hablar sin tener ni siquiera que profesar como tal una profesión de fe. Es decir, aquí es donde yo quiero como de repente ampliar ciertos conceptos sobre la arquitectura sacra y la arquitectura religiosa, porque no necesariamente tenemos que ser católicos para llegar a crear un proyecto arquitectónico exitoso. Voy a tocar tres ámbitos básicos. Este tema se puede volver tan largo como uno quisiera, pero en estos tres ámbitos hablaré del origen, la iglesia de ayer, la vinculación a la cotidianidad, es decir, la iglesia de hoy, y cómo proyectar templos, cómo proyectar proyectos arquitectónicos basados precisamente en los conceptos que la iglesia desde la parte simbólica tiene. Bueno, lo primero es contextualizarles a ustedes acerca del origen de iglesia. Entonces, esta palabra, este concepto viene del griego antiguo eclesia, que significa asamblea convocada. Y en la antigüedad cristiana, todas las comunidades se reunían en lugares determinados, como casas cristianas, para impartir y celebrar los ritos religiosos concernientes al culto cristiano. ¿Qué es importante entender acá? A veces confundimos mucho el concepto entre templo e iglesia porque realmente no entendemos cuál es su significado desde el punto de vista religioso. Y la iglesia, cuando se habla, realmente estamos hablando de quienes participan de ese rito. La iglesia, por decirlo así, somos nosotros los que hacemos parte de esta profesión de fe católica o cristiana. Ahora, el templo es ese contenedor que yo he llamado, he querido llamar así como en mi trabajo pues de experiencia pues de la arquidiócesis, porque es una forma como de
vanguardizar la palabra para que no se vea como tan religiosa, es una forma de contextualizar la obra y poderles decir como, venga, en este espectro arquitectónico vivimos unas experiencias religiosas basadas en diferentes símbolos que más adelante vamos a ver. Entonces, entender que nosotros como arquitectos en el ejercicio y la naturaleza de nuestra formación, lo que hacemos es un templo para esa asamblea, para las vivencias y ritos religiosos de esa asamblea. Bueno, hablemos un poquito de un momento histórico importante que ocurrió con relación al Concilio Vaticano II. De repente ustedes han escuchado conceptos como iglesias preconciliares o iglesias posconciliares. Para no alargar mucho la contextualización de este tema, lo único que debemos nosotros saber y entender es que el Concilio Vaticano II, que fue una reunión que se realizó hace muchos años, lo que buscaba era entender la relación entre la iglesia, es decir, entre la asamblea y el mundo moderno. ¿Por qué? Porque después de las guerras, lo que sucedió es que los cristianos se alejaron mucho de la iglesia, dejaron de ir a los templos y lo que buscaba el Papa en ese momento era, venga, no, nosotros tenemos que cambiar el paradigma para poder atraer a los creyentes, para poder seguir teniendo estas experiencias de fe. En ese orden de ideas, lo que ocurrió es que los sucesos que propiciaron estos cambios lograron que la arquitectura diera un vuelco, incluso los espacios internos cambiaran, porque anteriormente las misas se celebraban de espaldas, el centro era Dios, Eucaristía, y la comunidad simplemente existía, pero no tenían una participación, una vinculación que realmente diera cuenta de lo que estaban viviendo en ese momento dentro de ese contenedor, dentro del templo. Entonces, lo que buscó el concilio fue cambiar un montón de estrategias, cambiar un montón de ritos para lograr finalmente que las personas, la asamblea, la iglesia, participaran realmente y que la arquitectura ofreciera respuestas y ofreciera una serie de elementos que finalmente permitieran a los feligreses tener esa experiencia de fe. Ahí aparecen conceptos como la trascendencia en diferentes templos modernos, buscar como que los materiales le permitan a uno interpretar diferentes conceptos. Entonces, pues acá lo que quiero mostrarles es una serie de iglesias que hacen parte de ese movimiento preconciliar, en donde internamente logramos ver elementos como los altares mayores, en donde los sacerdotes daban la misa de espaldas. Y ya posteriormente el altar normal que conocemos, en donde ya el sacerdote se dirige de frente hacia la comunidad. Aquí pues algunos ejemplos de el Señor de las Misericordias, Nuestra Señora de Belén, el Calvario y Nuestra Señora de la Candelaria como ejemplos para de pronto describir un poquito como y entender un poquito lo que significaba este tema preconciliar. ¿Qué pasa en la teoría? En la teoría, en el Concilio Vaticano II se generó algo que se llama la Instrucción General del Misal Romano, que son una serie de disposiciones en donde le dice al arquitecto, es como si fuera una especie de libro donde nos dijera como, venga, ¿cómo es que usted debe hacer un templo para que funcione, para que sea funcional al rito? Entonces, en este orden de ideas, en el capítulo 5 de este instructivo general, nos hablan acerca de la disposición y ornato para la celebración de la Eucaristía. De ahí que, por ejemplo, acá yo les presente unas propuestas ya de un estilo postconciliar, en donde se hacen todas las disposiciones del presbiterio sin la carga ornamental que tenían los altares mayores,
en los conceptos de templos preconciliares y que finalmente tengamos igual una disposición más limpia, en donde las personas realmente tengan cercanía y participación con el rito en un espacio como el presbiterio, que es la zona principal del templo, en donde está el ambón, el altar, la sede donde se sienta el sacerdote, el bautisterio donde se celebra el sacramento. Y entonces al partir de esta, digamos que esta distribución se hace mucho más práctica la arquitectura, porque es una forma de darnos cuenta que en la celebración de los ritos no se hacen individuales, sino que si algunos han tenido la oportunidad de participar de algún sacramento, los bautizos en la generalidad se hacen con otras, como con otras familias. Entonces lo que se busca con las nuevas arquitecturas es lograr la practicidad para que los sacramentos sean mucho más ágiles y que pues las personas se sientan mucho más vinculadas con la arquitectura. Hay una disposición en el aula celebrativa general que lo que busca también es que los fieles estén congregados, de ahí que las bancas finalmente no sean separadas, sino que sean unidas y que haya un deambulatorio central o una nave central en donde apunte todo como a ese misterio del rito católico en donde en el altar ocurre el misterio del sacrificio. Esto desde la creencia de fe. Para nosotros como arquitectos es simplemente interpretar este rito a través de un elemento que tenga la dignidad para que el sacerdote pueda hacer la celebración. Bueno, ahora sí quiero como abordar ese espacio, este tema de la arquitectura religiosa, vinculándolo un tema al urbanismo de hoy, a la vida cotidiana. Realmente es un reto para nosotros los arquitectos que de repente tenemos interés por los proyectos arquitectónicos de templos o eclesiásticos, poder tener, digamos, suficiente demanda para la construcción de estos proyectos. Realmente cada vez ha disminuido mucho el tema de que las personas se dirijan a la iglesia, porque la pandemia también creó una facilidad de poderse vincular al rito a través del internet, a través de las misas por televisión. Entonces eso ha hecho también que los proyectos cambien esa magnitud de ser proyectos grandes para aforos muy amplios y ya cada vez buscamos tener aforos más precisos. Eh, antes se pensaba que antes se pensaba que el tema eclesiástico en el área rural era el problema y que las urbes eran las que iban a tener todo el potencial para que esos hitos arquitectónicos religiosos fueran los que fundamentaran el desarrollo de las ciudades. Pero hoy nos encontramos con un urbanismo, con unos fenómenos urbanos que ya realmente se están volviendo problemáticos a la hora de plantear proyectos de iglesia y que incluso en los proyectos ya existentes con iglesias que incluso hacen parte de los listados de monumentos nacionales y que tienen declaratorias, se ha vuelto problemático todo el tema de los fenómenos urbanos por una serie de complejidades de orden público que han hecho también que cuidar estos bienes y que hacerlos de repente potenciales urbanísticos se vean pues en complejidad. Entonces, hoy nos encontramos con un fenómeno a la inversa en el que hoy teniendo en nuestras urbes todas las facilidades del mundo, pues ir a la iglesia a veces se nos vuelve como un plan que no hace parte de nuestra cotidianidad. Porque pienso que sigue muy vigente el tema de la arquitectura eclesiástica hoy, en ese momento. Pues para darles un dato exacto, en el área metropolitana, que es la jurisdicción que tiene la Arquidiócesis de Medellín,
hay 346 parroquias. Cada parroquia hace parte de unos espacios. Me explico mejor. Nosotros estamos divididos políticamente en comunas, es decir, la división política de las ciudades por comunas. En la arquidiócesis la división se da por arciprestazgos. Entonces estos arciprestazgos lo que tienen es un conjunto de parroquias que van formando un conglomerado y como pueden ver ustedes en el mapa, realmente pues forman también una pequeña división política. Cada uno de nosotros que hacemos parte de un barrio, digamos que, por decirlo así, nos toca una parroquia, sí, pues profesamos el culto católico. Pero realmente es importante entender que estas parroquias tienen unos órdenes y tienen unas posibilidades de desarrollarse urbanamente a través de cada lote que se busca sea dotacional para una parroquia. Espérenme, conecto este computador. Bueno, ¿cómo entender hoy los templos y las parroquias? O sea, en el ejercicio de la proyección arquitectónica, es importante saber que las parroquias son complejos arquitectónicos, son un conjunto de espacios que están en pro de una función pastoral y de evangelización. Entonces, dentro de ese entorno urbano que hay, en donde se promueve la creación de una parroquia o se promueve la creación de la misma, se busca que ese templo no solamente cumpla la función evangelizadora, sino que también pueda prestar un servicio comunitario. De ahí que las parroquias sean un modelo interesante para la evaluación, el análisis, incluso de la proyección de un proyecto, porque en ellas confluyen muchos elementos. Es decir, un complejo parroquial es templo, es vivienda, es aulas de difusión, es parqueaderos, es una serie de elementos que hacen que funcione una parroquia dentro de ese entorno urbano. Y aquí, por ejemplo, pues en el esquema que se presenta de esta parroquia, que es un proyecto en Itagüí, se ve que la manzana conformada por estos elementos hace que quede entre paréntesis con el resto del urbanismo y con el resto del equipamiento de vivienda, pero que finalmente se proyecte hacia la comunidad un urbanismo responsable. Es también entregar como espacios para que las personas tengan forma de tener unas dinámicas urbanas diferentes. Actualmente esta iglesia que llaman del Guayabo está ahí en la avenida Guayabal, en Itagüí, es simplemente aula celebrativa, no tiene pues como nada más adicional y está en proyección precisamente porque a través de esta propuesta se busca fomentar ese dinamismo urbano en esa zona que incluso pues hacia arriba, por ese mismo sector, se están generando muchos proyectos de densidad habitacional, lo que significa que el proyecto de esta iglesia debe cubrir las necesidades de las nuevas comunidades. Las parroquias hoy en día, como deben dar respuesta a las necesidades, no solo pues pastorales, sino de servicios, es muy importante como, pues, como profesionales y como arquitectos entender esos 5 elementos que conforman el complejo parroquial, pero que nosotros no aislados de una política, cada instrumento de planificación
de los municipios regulan la normativa específica a través de decretos para poder generar estos espacios de manera pues responsable y que cumplan como con todos los, con todo el criterio y con todo el nivel pues que requiere a la luz de la norma sismo resistente. Entonces, pues a la hora de licenciar un proyecto arquitectónico debemos tener en cuenta pues la cantidad de elementos, así como si se licenciara cualquier proyecto pues de otro uso dotacional, pero que realmente pues hace, vincula y busca que funcione de manera pues urbana y que realmente pues cumpla como con las estrategias que tiene el instrumento de planificación de cada municipio. Entonces, por decir algo, adaptarnos como arquidiócesis en los proyectos es un reto también porque pues la arquidiócesis está en todo el área metropolitana, entonces es importante para nosotros entender que hay que analizar, evaluar y construir cada proyecto de acuerdo a lo que se estipula en cada municipio, entendiendo también el tema de los índices de construcción, los índices de ocupación y pues y todo lo que requiera. Este proyecto que se presenta es el de San Juan Pablo II, está ubicado en Amazonía, en Bello, inició obras hace el 1 de abril, entonces a veces es pues como simpático porque muchas veces dicen como es que las iglesias ya están construidas y realmente no, realmente hay muchas iglesias que faltan por diseñar, que faltan por construir, cada vez la densidad pues, que se genera habitacional ha propiciado que se creen nuevos entornos comunitarios para la difusión religiosa. Entonces, pues como arquitectos sí tenemos muchos retos y sí tenemos pues como mucha oferta laboral por ese lado. Entonces, entender que estos proyectos no solamente se producen eh, desde la creatividad, sino que entendiendo también unos simbolismos es muy importante. ¿Cómo hacer arquitectura religiosa? Puede Tenemos un momento a Rosario para que solucione el tema técnico ahí con la proyección y continuamos. Mientras tanto, recordarles que tenemos el Padlet. Ya han hecho 2 preguntas a nuestra invitada, así que vayan poniendo sus preguntas, cosas que se les vaya ocurriendo para hacerle al final las preguntas después de su presentación. También recordarles que sus comentarios y su evaluación pues es muy importante para poder mejorar y les dejamos nuestro link de encuesta o evaluación de satisfacción. Es importante porque nos permite mejorar y desarrollar nuevos trabajos. Bueno, aquí vemos. A ver, Sí, pues una falla técnica, ya. tranqui, tranqui, adelante. Vuelve a Mm, proyectarnos. sí, ya estoy buscando acá. Mm.
Me confirman, por favor, si ahí sí se ve Sí, la muy pantalla bien. compartida. Dale, continúa. Ponlo en pantalla completa y adelante. Ok, listo. Bueno, eh, crear arquitectura religiosa hoy en nuestro entorno, en nuestro contexto actual, puede ser tan difícil como queramos, porque finalmente hablarle al hombre de hoy es el reto que tiene la iglesia, es el reto que tiene, pues que tienen quienes buscan difundir la evangelización y digamos que todo el ámbito pastoral lo que quiere es simplemente dar un mensaje. Entonces, crear esta arquitectura hoy en día tiene que tener esos nuevos retos, esos nuevos lenguajes, esa forma de decirle al joven de hoy, este espacio es para usted, este espacio no solamente es para hablarle de Dios, este espacio es para que usted también pueda tener diversas formas de vivir. Entonces es muy interesante porque ya los retos que tiene la iglesia no es solamente decirle, venga, participe del rito, sino que venga también participe de una serie de actividades como actividades deportivas, socialización de temas psicológicos, hay una serie de servicios que se presta a la comunidad que no son muy difundidos, pero que cada parroquia tiene como ese servicio social que lo único que busca es apoyar también lo que el Estado debe propiciar. Entonces, digamos que como arquitectos lo que queremos hacer simplemente es abramos espacios, hagamos arquitecturas que le hablen a ese hombre de hoy y al hombre de mañana y finalmente que puedan convertirse en patrimonio para la posteridad porque son esas infraestructuras que deben estar vivas de muchas formas. Acá les presento un proyecto de reforma de templo en el barrio La Cruz. La parroquia se llama Nuestra Señora de la Sabiduría. Este proyecto es una modificación al proyecto que existe, en donde se busca vincular todos los elementos que debe contener el complejo parroquial a través de un centro que sería como un atrio, el atrio del templo, y que finalmente pues se puedan como plantear los espacios de casa cural, despacho parroquial, salones pastorales, es decir, aulas de difusión, y en ese mismo entorno lograr que esa arquitectura y ese modelo que se presenta también transforme el lugar. Hay algo muy bonito que ocurre y es que cuando los templos se empiezan como a sostener, se empiezan a cuidar, se les empieza a hacer mantenimiento, las comunidades del sector empiezan a hacer exactamente lo mismo, empiezan a poner bonitas sus casas, empiezan a cambiar las ventanas, empiezan a hacerles balcones, porque lo que quieren es darle el frente a la iglesia. Y eso va más allá de la profesión de fe que tengamos. Es simplemente la concepción de que estamos en un entorno urbano, que hay un uso que finalmente ofrece respuestas funcionales y estéticas y que pues mi vivienda también quiere aportar a ese nuevo desarrollo. Entonces es muy bonito también cómo hay una transformación conceptual en la que cada uno va haciendo unos aportes para la transformación urbana de los sectores, sin importar esa condición socioeconómica que se presente. Bueno, acá también presentarles como la propuesta. Estamos acostumbrados a una arquitectura en donde todo tiene un estilo muy antiguo, por decirlo así, en donde estamos acostumbrados a ver altares muy ornamentales, con estilos arquitectónicos de repente muy barrocos, muy neogóticos, y es la oportunidad también para que las nuevas propuestas arquitectónicas eh, rompan esos esquemas y también busquen, busquen significado en las nuevas formas. Este proyecto
Este proyecto que vemos aquí, pues es la parroquia del Beato Mariano de Jesús Euce, la parroquia que queda ubicada en Las Palmas. Hace poco se le hizo la intervención de los elementos litúrgicos, en donde se buscó una mixtura de materiales con el mármol, que es la piedra no, es una piedra noble por excelencia, y darle como otro estilo, buscar como en las formas un concepto que permitiera romper ese esquema. Este templo es muy ortogonal, muchas veces uno pasa y no le nota como ese símbolo de iglesia, pero que al interior, que es lo más importante, esos elementos sí muestren ese significado y la importancia que deben de tener. Este es el proyecto del santuario de la Beata María Berenice Duque. Esta es la Beata que fue beatificada el año pasado. Este proyecto fue muy interesante porque todo el interior era una cripta y se buscó como realzar unas formas pentagonales que tiene pues el espacio para lograr ubicar la reliquia. Eh, Realmente pues fue un logro muy grande porque el espacio era muy oscuro, hubo que hacer varias demoliciones para lograr encontrar lo que había dentro de ese espacio. Y pues finalmente se logró como a una capilla en donde están todos los elementos concernientes a la liturgia. Esta funciona también como capilla. Y pues más que el uso para el uso que fue creado, ha generado turismo religioso de otras partes, entonces también la arquitectura que nosotros hagamos o que nosotros como arquitectos planteemos tiene que buscar también desarrollar otros sectores de la economía, tiene que buscar también transformar otros puntos de partida para que no sea solo desde el ámbito religioso, sino que también otros sectores logren vincularse a los proyectos que hacen parte de esta arquitectura. Esto también son reformas del ámbito litúrgico, en donde los elementos que están aquí propuestos tienen una mixtura de materiales entre piedra bogotana y mármol, es decir, como cambios de texturas lisas, anticadas, que realcen también y que simbolicen eh, temas desde la liturgia. Acá también esta parroquia de Belén, María Madre del Redentor, lo que buscó también fue como cambiar el esquema de los elementos litúrgicos. Cada uno de estos proyectos va teniendo su sello y realmente uno encuentra profesionales muy comprometidos a entender la liturgia, a entender la arquitectura para poder adaptar las nuevas formas y los retos que tiene el urbanismo para garantizar que realmente hagamos una arquitectura responsable. Uno no tiene que, no necesariamente tenemos que tener que ser católicos o no necesariamente tenemos que tener una profesión de fe, sino que pues en el estudio general de cuáles son esas condiciones que necesito para poder o esas premisas de diseño que debo tener para poder crear un espacio, es simplemente ser juiciosos y lograr conectar nuestra arquitectura con lo que una comunidad quiere para sí. Rosario, muchísimas gracias por tu intervención, muy interesante. El tema, digamos que ha sido una de las sesiones más nutridas que hemos tenido en diálogos de arquitectura y urbanismo últimamente, así que es un tema interesante. Bueno, vamos a revisar el Padlet a ver qué preguntas nos hicieron nuestros asistentes. Bueno, tenemos por Bueno, acá varias sí. preguntas. La primera, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando como arquitecta en la arquidiócesis? Bueno, pues
Creo que a mí se me nota mucho la emoción cuando hablo de los temas de arquitectura religiosa porque siento que desde que salí de la universidad me enfoqué mucho por este tema, entonces encontré como un lugar en donde pude desarrollar y pude investigar y pude entender y pude aprender eh, este tipo de conceptos, entonces la verdad, la experiencia ha sido algo maravilloso, ha sido algo que me ha permitido también conectar con un gremio que es el de los sacerdotes. Entonces también ha sido como un reto para mí como mujer poder tener ese vínculo y esa conexión con los sacerdotes y poder también participarles a ellos pues de los conocimientos como profesional, a ellos que realmente tienen una formación muy teológica. Entonces esa experiencia ha sido muy bonita y ha sido también muy bonita poder tener otros profesionales que se vinculan de otras maneras a través de sus proyectos, a través de sus conocimientos específicos para poder también como impartir este conocimiento específico que tenemos. Pero has también trabajado en temas académicos, dando clase a quienes se forman en el seminario. Hemos hecho, hemos hecho unas clases a los seminaristas que ya se encuentran en un estado muy cercano a su ordenación, en donde hemos logrado, digamos, enseñarles un poco el tema técnico, porque ellos están, a ver, ellos están comprometidos de que una vez se ordenan, pueden tener la posibilidad de administrar un activo que son las parroquias, entonces ellos deben tener como ciertos conocimientos básicos para entender cómo funciona la infraestructura, cómo se debe cuidar, qué proyectos se pueden hacer, normativamente si se pueden y tienen la viabilidad. Entonces, en el ámbito académico, de repente le hemos dado unas clases para explicarles no solo lo concerniente a lo que el instructivo del misal romano explica desde el espacio físico, sino también desde la práctica de la arquitectura, los cuidados que deben de tener en los templos. Como mujer has encontrado resistencia heteropatriarcal a un gremio tan machista, conocido por excelencia como es el gremio de los sacerdotes. La verdad, sí, también hay que ser sinceros. Hay momentos en los que uno ha sentido que no conecta. Hay momentos en los que uno ha sentido que de pronto puede ser difícil entender o reconocer pues que una mujer te está hablando de un tema que pues para ellos puede ser tan conocido desde la parte teológica, pero tan distante desde la parte técnica. He encontrado en algunos casos resistencia, pero también ha sido muy interesante porque en esas resistencias es en donde más eh, busco conectar. O sea, es en donde más, de alguna manera, logro finalmente tener como ese feeling para que pues entienda que no tiene nada que ver como el género, el hecho de que sea mujer, sino que tiene que ver es el ejercicio profesional con el que se hace el trabajo. Eso es lo que ha primado como en el servicio que presto en la arquidiócesis, es finalmente entender que es un servicio profesional y que no es tanto pues que si eres mujer o hombre, sino que finalmente estás haciendo algo al servicio de ellos, para el bien de la iglesia. Muy bien, muy bien. Hay otra pregunta acá que dice, ¿sigue siendo importante el tema patrimonial en las iglesias católicas y cristianas? El tema sigue siendo ¿O un importante en problema? el, Sumaría yo, o un problema. mira, a ver, es importante y sí es un problema. Es un problema porque estamos, digamos, ligados a una serie de declaratorias en donde por planes de manejos especiales que tenemos en los instrumentos de planificación, no nos permiten muchas veces libertad para poder intervenir los bienes. Entonces, a veces se vuelve complejo que tenemos nuestros templos con mayor gasto administrativo Ajá. en mantenimiento, son aquellos templos que están declarados.
como por la complejidad de su arquitectura. Entonces, intervenirlos a veces se nos ha vuelto un problema en ese tema patrimonial. Sin embargo, nosotros somos veedores de cuidarlas con los recursos propios para que sigan prestando el servicio. Finalmente, nosotros pues a nivel del Estado no hemos encontrado pues todavía como quien vele económicamente por ayudarnos a hacerles el debido mantenimiento, a pesar de que se declaren. Pues, pero realmente sí se ha convertido a veces esas declaratorias en un impedimento para también uno libremente poder hacer el trabajo del cuidado del patrimonio. Entonces, puede ser tan bueno en un listado para reconocer que tenemos una arquitectura valiosa con X elementos, pero puede ser tan problemática en cuanto a que quienes sostenemos el bien, o sea, que son las parroquias, no encuentran un apoyo económico a la hora de poderlas como intervenir. Sobre todo me imagino yo por la mixtura que exponías hace un momento de usos que requieren esos conjuntos, ni siquiera iglesias o templos, sino conjuntos, ¿qué podríamos decir? Católicos. Esa mixtura es muy conflictiva para las declaratorias patrimoniales. Sí, a veces encontramos que cuando leemos las fichas de los criterios con los que fueron elegidos los templos para declarar, nos encontramos con que, venga, no entiendo, o sea, usted me está declarando el templo o me está declarando el complejo. Porque podría tener tanto valor la casa cural como no. Entonces ahí es donde hay que hacer como una sectorización real de, venga, cuáles son esos criterios y esos elementos que hacen que este templo realmente sea declarado en cuanto también a la mixtura de esos usos que componen ese complejo y cuáles realmente no. Entonces, a mí se me vuelve muy interesante el tema de las iglesias en su contexto de complejo arquitectónico, porque realmente son varios usos en uno solo y poderlos desarrollar de manera lógica se vuelve también como un reto desde la arquitectura. Muy bien, aquí tenemos otra, otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta que es, ¿hay algún motivo por el cual las iglesias, o mejor dicho, la arquitectura eclesiástica, entró tarde, entre comillas, a la industrialización? Yo creo que esa situación está muy derivada desde las guerras vividas. Por eso, digamos que con el tema del Concilio Vaticano II se logró que realmente la iglesia, desde lo arquitectónico, tomara fuerza, porque involucraba ya a la asamblea, a los creyentes, a los fieles, en el entorno de participación. Entonces, yo digo que ese momento que se vivió con el Concilio Vaticano II fue un momento álgido que permitió que la iglesia, que la arquitectura eclesiástica tomara esa importancia dentro del ámbito industrial. No sé si quien hizo la pregunta quiere ampliar un poco más o ya se le satisfizo la pregunta. Juan Esteban Pérez, adelante. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Es que, Juan. mira, o sea, yo sé que él no estaba tan orientado a nivel histórico, la charla pues, sino que yo me refiero como tú lo guiaste un poquito con el tema de la guerra, porque mira que la arquitectura en general, a partir de la Segunda Guerra Mundial principalmente, sí cambió mucho en el aspecto, por ejemplo, habitacional, o sea, el tema pues de la habitación en altura y todo el asunto. Pero mira, se me hace pues muy interesante es que la arquitectura eclesiástica, por el contrario, siguió siendo muy monumental hasta realmente hace poco. Porque, a ver, si bien la tendencia del cambio como al minimalismo, por decirlo de alguna manera, empezó con la Primera Guerra Mundial, la Segunda fue la que más potenció eso, pero durante ese curso pues del 1918, 1944, 45, la arquitectura eclesiástica siguió siendo muy monumental y posterior a eso también salieron algunas obras monumentales, hasta que no sé pues
sí, en los 70, 80 aproximadamente, empezó pues como la tendencia de la arquitectura eclesiástica como a reducir su tamaño. O sea, entonces la pregunta es como que, ¿cuál fue como el punto de quiebre en el que no venga? ¿Para qué seguimos haciendo obras tan monumentales? Si podemos aprovechar mejor algo más pequeño, proponer algo más interesante, por decirlo de alguna manera. Ya. Juan Esteban, mira, eso ha tenido mucho que ver es con la diversidad que hemos tenido con los cambios de los fenómenos urbanos. Realmente hoy en día plantear templos desde lo monumental no es posible por el tema económico. Antes era muy, digamos, era mucho más fácil la ejecución de estos proyectos porque teníamos, voy a decirlo así, mecenas o teníamos arquitecturas foráneas en donde los arquitectos de afuera prácticamente lograban eh, por decirlo así, patrocinar estas construcciones. Pero hoy en día, y es que, y no solo de hoy, sino pues desde hace mucho rato, no tenemos esa posibilidad económica, entonces ya cada vez hay que pensar en un reduccionismo, en los aforos, en las formas arquitectónicas para poder que sea un proyecto viable en el tiempo. Aquí es muy importante entender que las parroquias y los templos se construyen es por etapas. Nosotros nunca logramos que un templo se construya en una, pues, de una sola etapa porque no es posible económicamente. Las iglesias hoy en día ni siquiera viven de los sacramentos. Las iglesias hoy en día viven de la ofrenda. Entonces, realmente es importante entender que, claro, que ese monumentalismo que teníamos en las iglesias de antes era posibilitado también por una serie de manos de obras, la mano de obra que lo permitía, los costos eran muy distintos. Entonces eso ha permitido que ya nuestros templos, como puedes ver, sean un poquito más minimalistas en cuanto a espacio, a materiales, a que no tengamos gastos administrativos en futuro. Entonces ya planteamos materiales mucho más a largo aliento. Entonces eso como que de pronto podría dar respuesta a eso de que hemos cambiado el monumentalismo de nuestros templos por algo más, por algo más sencillo. Muy bien. Eh, Dentro de tus investigaciones respecto al tema, ¿hay alguna información sobre la arquitectura para lo espiritual y que ya no está vinculado a símbolos específicos de ninguna religión? Mm, no, realmente, pues los conceptos basados pues como en la arquitectura eclesiástica que siempre he planteado es desde la parte, digamos, católica. No tengo como suficiente pues como radio de conocimiento por la naturaleza de, de la formación en la que me he enfocado, de estudiar como también los otros aspectos relevantes de las otras profesiones de fe. Entonces, pues realmente me he guiado mucho más como en el campo de Católico. lo que corresponde a la Iglesia Católica. Muy bien. Gerardo Abril, saludos por aquí, dice, es como una opinión, la iglesia perdió el monopolio de la fe y eso se evidencia en su capacidad de estructurar y construir proyectos de alto impacto urbano, inclusive fundacional de un asentamiento, dice. Es como una opinión que hace Gerardo ahí. Dice, Sí, realmente estamos, es que es un reto para la arquitectura de hoy, pues cada vez nosotros pensamos, bueno, ¿y quiénes van a ir a la iglesia? O sea, desde nuestras mismas dinámicas urbanas, eso, todo el tiempo me pregunto eso, bueno, ¿para quién le estamos construyendo iglesias? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Entonces, sí, pues el comentario es muy válido. dicen por acá en la última pregunta del Padlet, ¿crees que en algún momento de la historia de la arquitectura eclesiástica se perderá, la arquitectura eclesiástica se perderá y su fin será mutar a otro tipo de usos? Tal vez habla ahí como de reciclaje. Eh, es muy interesante esa apreciación, esa pregunta, porque ya lo estamos viviendo en Europa. En Europa estamos viviendo una arquitectura que está mutando del uso religioso para el fin religioso, para convertirse más en un tema pues, de museo,
para que se conviertan más en espacios ecuménicos en donde convergen varias profesiones de fe. Entonces yo diría que a lo mejor llegará el momento en el que en Colombia nuestros templos puedan tener pues una mixtura de usos. Si yo lo digo desde, digamos que desde el sesgo de mi fe, yo diría que no, que siempre los templos tienen que ser los templos. Pero si me salgo de ese papel y hablo desde la parte urbana, de repente pues ya la iglesia está prestando sus espacios para ofrecer un servicio comunitario desde otros ámbitos. O sea, ya la iglesia lo está haciendo. Cuando sus salones pastorales sirven para que las comunidades tengan otro tipo de formaciones, no necesariamente desde la fe. Entonces, creo que ya estamos por ese camino. Muy bien, por aquí dice Juan Esteban Pérez, hay una biblioteca de hecho que fue construida al interior de un templo, fue tanta la disminución, entre comillas, de los creyentes que el espacio básicamente quedó siendo residual. Quizás es la cruda manera en la que lo expreso, pero es una situación compleja, sí. Y finalmente José Abraham dice, al ver la iglesia ya como un espacio no solo de evangelización, sino también de encuentro, de dinámicas sociales, la pregunta es, ¿sientes que las iglesias antiguas deberían ser modificadas de manera que respondan a estas nuevas dinámicas sociales? Pues pensaría que de hecho ya, pues ya se está viviendo, pues ya están siendo, eh, digamos, cambiadas. Es muy simpático porque hay predios de las iglesias, por decir algo, pues que nosotros llamamos patrimoniales, cuyos usos ya se están convirtiendo comerciales. Entonces, pues realmente sí hay un cambio en este sentido. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar, Rosario? Hasta aquí han llegado las preguntas del Padre, de nuestro chat. ¿Algo más que nos quieras comentar para cerrar? No, pues realmente pues la forma pues en la que quería abordar el tema era como de pronto también dejar esa inquietud, pues para quienes de pronto somos profesionales en la arquitectura o están en formación, de pronto pues de vincularse a un tema proyectual con nuestros proyectos pues de iglesia, porque finalmente de las 346 parroquias que les nombraba que tenemos, pues por lo menos hay unas 8 en construcción y hay unas que están sin construir. Entonces, yo creo que realmente, y que ni siquiera tienen proyecto arquitectónico. Entonces, yo creo que es muy interesante que podamos como arquitectos ir también por esa línea, tener esa experiencia y en el ámbito académico también como formarnos un poco, no solo para que sepamos que es un arco de medio punto, que es una ojiva, que es una aguja, sino que también podamos entender que la arquitectura de ahora nos llama al ejercicio profesional en este campo. Muy bien, Rosario, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aquí que súper invitada, que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Esperamos que nos puedas acompañar en otros escenarios con esto tan interesante de la arquitectura eclesiástica. A todos nuestros asistentes les deseamos una feliz noche. El video quedará subido en el canal de YouTube. Se los estaremos compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión de Diálogos de Arquitectura y Urbanismo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.